Saludos, buenas. Mi nombre es Lenin José Serrano Gómez, estudiante de Educación, Mención Ciencias Sociales de la Universidad Abierta para Adultos, UAP. En esta ocasión, como proyecto final, vengo a presentarle un breve análisis del libro Composición Social Dominicana, Historia e Interpretación, del profesor Juan Bosch, como proyecto final de la asignatura Historia Dominicana 2 con la maestra Nazaret Rodríguez. El profesor Juan Bosch nació en el 1909 en la ciudad de La Vega. Este maravilloso libro, llamado Composición Social Dominicana, fue publicada en el 1970. Y se podría decir que este libro del profesor Juan Bosch constituye un referente obligado para conocer la estructura de clases y la estratificación económica de la sociedad dominicana desde sus orígenes en la época colonial, además del proceso de luchas de clases verificado en este estadio. El autor realiza un viaje histórico adentrándose en otros temas importantes: la oligarquía azucarera, la sociedad atera, los bucaneros, el origen del surgimiento de Saint Domingue, el desarrollo de Santo Domingo después del siglo de la miseria, retrata la posición de Santo Domingo en el Caribe, la revolución haitiana, la pequeña burguesía dominicana, sus luchas, el rol que desempeña la restauración, aborda la composición social y los partidos políticos a fines del siglo XIX hasta 1930, luego de la muerte de Trujillo. Pero en este caso, a pesar de que el libro está constituido de varios capítulos, estaremos analizando desde el capítulo 17 hasta el capítulo 26. Sin más preámbulos, les presento el índice con los capítulos. En el capítulo 17 tenemos 1857-1861, luchas en el seno de la pequeña burguesía. En el capítulo 18 tenemos la restauración, obra de la pequeña burguesía. En el capítulo 19 tenemos el largo reinado de la pequeña burguesía en la vida política nacional. En el capítulo 20 tenemos la composición social y los partidos políticos de la época. En el 21, el gobierno de los azules o el camino hacia la sociedad burguesa. En el 22, de la muerte de Herón a la muerte de Cáceres. En el 23, el imperialismo en acción. En el 24, la composición social hasta 1930. En el 25, Trujillo, o el paso de la pequeña burguesía a la burguesía. Y por último, pero no menos importante, tenemos el 26, la composición social a la muerte de Trujillo. En el capítulo 17, 1851-1861, luchas en el seno de la pequeña burguesía. Este capítulo hace referencia o describe la situación social, económica y la desvalorización monetaria existente en esa época del país. Cabe destacar que de cada capítulo he sacado lo que es la idea central. En este capítulo, sobre la descapitalización, podría decir que la República Dominicana entró desde su nacimiento en un periodo de descapitalización que se advirtió a través de la depreciación galopante del papel moneda que comenzó a emitirse en el año 1844. Se considera que las primeras emisiones de billetes de 1 y de 2 pesos se hicieron antes del 27 de julio de 1844. El 29 de agosto se decretó una emisión de 100,000 pesos en billetes de 5. El 13 de febrero de 1845 se ordenó la emisión de 300,000 pesos en billetes de 1 y de 2 pesos. El 21 de abril, Santana pedía autorización para una nueva emisión que fue de 200,000 pesos. Cabe destacar que el Congreso se dispuso a tomar medidas para la depreciación de la moneda, pues había en la circulación 10 veces la cantidad de pesos que en el movimiento comercial del país podía emplear. Realmente el país era muy pobre, con población escasísima, económicamente atrasada. Robert Schumann
cónsul de Inglaterra, que llegó a Santo Domingo en enero de 1849, explica que al comenzar el mes de julio, en su carta, su jefe de Londres, desde mi llegada, expresa Robert Stumble, aquí en enero de este año, no ha entrado al puerto del capital un solo barco de bandera europea o de Norteamérica, con artículos manufacturados, según informes y oficiales de la Cancillería inglesa. Bien, ocurrió una depreciación de la moneda, había una pobreza extrema, porque según Robert Stumble expresa, cónsul de Inglaterra, que para ese entonces ya hacía más o menos un promedio de 8 años de que la invasión haitiana se había exterminado, o sea, ya no existía lo que era la invasión haitiana, pero se vivía un extremo paupérrimo de pobreza. El Congreso tuvo que tomar medidas de acuerdo a las emisiones de billetes, porque el país era demasiado pobre como para tal magnitud de moneda. Y la exportación y la importación era de manera lenta, según expresa Robert Stumble a Inglaterra en su carta, que en su estadía no ha visto ningún barco con bandera de Inglaterra, con bandera americana o bandera europea que fuera a hacer exportaciones. De este capítulo, como es el que expliqué, que dice que describe la situación social, económica y la desvalorización monetaria existente en esa época del país. Ahora pasaremos al siguiente capítulo, titulado, que es el 18, la restauración, obra de la pequeña burguesía. Este capítulo hace énfasis en describir la lucha política injustificada entre los baecistas y los santanistas. En este capítulo se expresa sobre la división política que existía, el apoyo de los ateros a Santana, otra vez el mismo tema de lo que es la devaluación de la moneda, la guerra restauradora y Pepillo Salcedo. Estas son las ideas centrales de lo que son los capítulos. Pasamos al capítulo 19. El largo reinado de la pequeña burguesía en la vida política nacional. Se centra en describir la composición social de la República Dominicana y la inexistencia de una entidad bancaria. Idea principal, pequeña burguesía, divididas en clases sociales. Existía una falta de industrias en ese tiempo, una inexistencia de entidades bancarias, ya que no poseían bancos ni ninguna institución financiera para manejar lo que es la moneda en ese determinado tiempo. Existía un desorden social, creían en métodos liberales y tenían actitudes cambiantes. No se ponían de acuerdo. En el capítulo 17, 19 y 20, en conclusión, podría decir que estos 3 primeros capítulos podría definirlo en 3 palabras. O sea, englobando lo que es los 3 capítulos, se podría definir que existía inestabilidad, tanto política como económica. Existía lo que era el poder, ya que se quería gobernar de una manera conservadora o de una manera liberal. Y existía una devaluación en lo que era la moneda de esa época. Bien, sin más preámbulos, pasamos a los demás capítulos. En el capítulo 20, la composición social y los partidos políticos de la época. Podría decir que este capítulo describe la composición social y el ambiente político de esa época. Ya en este capítulo se forma lo que es el primer partido del país. Tenemos una breve historia sobre lo que es los trinitarios, Juan Pablo Duarte, una pequeña burguesía no definida, existía una alta burguesía comercial, se quería establecer una sociedad burguesa,
Estaba también lo que era el Partido de los Conservadores. Los ateos no tenían una organización ni doctrina. Los trinitarios se aliaron a la pequeña burguesía haitiana. El gobierno de Buenaventura Báez, existía lo que era el aumento de la producción de tabaco, y también tenemos lo que es el Partido Azul. Pasamos al siguiente capítulo, que es el 21. El capítulo 21, titulado El gobierno de los azules o el camino hacia la sociedad burguesa, se centra en describir los cambios políticos, sociales y económicos de esa época. En primer acápite tenemos la industria azucarera. También tenemos lo que es el gobierno provisional de Heró. Existía lo que era el régimen azul. Formación de un sector de nuevos latifundistas. El imperialismo norteamericano. En 1868 la guerra de la independencia cubana. La inmigración cubana. La guerra de los 10 años. Primera dictadura dominicana. Y tenemos también lo que es Gregorio Luperón, el regreso de Heró y el levantamiento de latifundistas. Estas son las ideas centrales de la breve síntesis de estos capítulos. Continuamos. En el capítulo 22 decimos de la muerte de Heró a la muerte de Cáceres. Este capítulo hace referencia al crecimiento económico-político y la existencia de una entidad bancaria. Ya en esta parte había un gran desarrollo del país. Se podría decir que todos los sectores, tanto el económico como político y social, habría un gran desarrollo en esta determinada época. Aumentó la población, como había mencionado antes, el aumento de los sectores, la muerte ya de Heró. La burguesía en su totalidad era extranjera. En este capítulo podría decir que la burguesía en su totalidad era extranjera porque la mayoría de industrias eran propiedad de extranjeros, valga la redundancia. Podría decirse que la industria estaba ya constituida por italianos, americanos y europeos. La mayoría de comerciantes eran europeos. En el 1885 se funda lo que es el Banco Nacional. El banco fue fundado por los franceses, pero a partir del 1900 pasó a ser parte de los americanos y constituyó ya en ese entonces constituyó una quiebra. O sea, el banco quebró como en el 1901. Existían lo que eran los dones. En aquel entonces los dones eran la burguesía comercial de alta categoría, por así decirlo, la alta burguesía se podría decir, que ya era constituida por los comerciantes de otro nivel, como en Santiago, que existían los dones. El término don era utilizado, como ya me he mencionado anteriormente, a las personas que tenían una alta burguesía. También estaba el gobierno de Wenceslao Figueroa y los partidos azul y rojo. Bien, continuamos a lo que es el capítulo 23. Bien, podría decir que en estos capítulos mencionados anteriormente, en conclusión, yo podría definirlo en 3 conceptos. El primero es rivalidad entre las pequeñas, altas y baja burguesía y entre el partido de los rojos y los azules. Había un crecimiento, que es el segundo acápite que tengo como análisis del libro, porque en realidad los sectores, tanto económico, político y social, y la población aumentó. Y había un desorden. En el caso de que, a pesar de que anteriormente yo había mencionado que no existía una entidad bancaria, cuando ya se funda una por los franceses, que pasa a ser dueño de los ingleses, de los de Estados Unidos, los americanos, disculpen, pasó a la quiebra.
Bien, continuamos con el análisis. En este capítulo titulado El imperialismo en acción, que es el 23, hace referencia a la desigualdad de la clase social. Ya en este capítulo existe lo que es la renuncia de la moneda nacional, la guerra de los quiquises, falta de burguesía, intención norteamericana y establecimiento del primer instituto del crédito y ley de concesiones agrícolas. Estas son las ideas centrales de este capítulo. Proseguimos al siguiente. La composición social hasta 1930. Este capítulo se centraliza en el crecimiento económico desde el año 1917 hasta el año 1920. Existió lo que es la guerra submarina, la danza de los millones, una inflación de los productos de exportación, la ley de concesión agrícola de 1911, existió lo que es la desocupación militar de 1906 y el registro de capitación de 1917 a 1920. Estas son las ideas centrales del desglose de este capítulo. Continuamos. En este capítulo hablamos sobre lo que es Trujillo o el paso de la pequeña burguesía a la burguesía. Se puede decir que este capítulo se centra en el inicio del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina, crisis económica. Aquí está lo que es el inicio de la crisis de 1929, el ciclón de San Zenón, que ya a unos días de Rafael Leónidas Trujillo tomar lo que es el cargo como gobierno, como presidente, ocurrió un gran ciclón. Estaba lo que es la deuda externa, que fue paga por Trujillo. También estaba el aniquilamiento de la oposición o de los opositores de Trujillo, y la mina de sal, que se adueñó Trujillo de casi todo. Y también estaba lo que es la ocupación americana. Bien. Continuamos con los siguientes capítulos. La composición social a la muerte de Trujillo. En este capítulo podría decir que se centra en la economía, en el gobierno de Trujillo, el pago de la deuda externa de 1940. En esta época se fundó lo que fue el Banco Reservas en el 1941, también la posesión de las aduanas por Trujillo. Aquí ya empezaron lo que eran los crímenes ocurridos por Trujillo. La burocracia del Estado creció de forma relativa y ya tenemos lo que es la muerte de Trujillo. Muy bien. Bueno, a modo de conclusión del análisis del libro Composición Social Dominicana, Historia e Interpretación, como proyecto final de la materia Historia Dominicana 2, con la maestra Nazaret Rodríguez, puedo decir que a modo de conclusión, Juan Bosch nos regala un análisis profundísimo de los antecedentes históricos que conformaron el entramado social que imperaba en República Dominicana en ese momento. Llámese la fecha o el año de 1968, y que por desgracia no ha cambiado mucho. Es mi entender. También creo que asusta lo actual del texto. Y concluye con la acuciante pregunta de lo que puede implicar nóminas supernumerosas que ostentan los estados latinoamericanos. Y pone de ejemplo lo que pasó en Inglaterra hace 3 siglos, bueno, casi 4, por así decirlo, a partir de la crisis de los obreros. Bueno, este libro, pienso, que evidencia los factores que nos llevaron a nuestro modelo económico, político y social. Y es muy interesante su forma de escritura. O sea, la forma de escritura de Juan Bosch es una forma interesante. Y pienso que no es cansosa para nada, o sea que
te entretiene leer. También creo que este es un libro que todo dominicano debería de leer. Sus aportes a la sociología del país son invaluables. Sin nada más que agregar, muchas gracias. Y hasta aquí el análisis del libro Composición Social Dominicana, Historia e Interpretación del gran escritor Juan Bosch. Muchas gracias.